¿Has estado alguna vez en la incómoda situación en la que tus amigos fotógrafos hablan acerca de cómo lograron una bellísima fotografía de larga exposición usando filtros ND, filtro polarizador, y además hablan acerca de marcas de filtros, tamaños de filtros, diferentes tipos de filtros, y te sientes completamente perdido en la conversación porque sabes poco o nada acerca de lo que hablan? ¿Te gustaría de una vez por todas saber qué son los filtros en fotografía? ¿Para qué sirven? ¿Qué marcas son buenas? Mejor aún, saber qué tipo de filtro necesito adquirir dependiendo de la fotografía que quiero hacer. Además, conocer todos los pormenores que requiero antes de adquirir un filtro. En esta serie, que consta de 3 capítulos, contaré todos los secretos acerca del uso de filtros en fotografía. Todo esto después de la intro. Bien amigos, el día de hoy tocaremos un tema muy especial y del cual me encanta hablar: filtros en fotografía y todos sus secretos. Primero que todo te preguntarás, ¿qué es un filtro? No son los filtros que se aplican en Instagram de los que hablaremos. Los filtros son trozos de resina o de cristal que podemos poner delante del objetivo para poder crear imágenes directamente en la cámara, las cuales dejarán a más de uno con la boca abierta, obteniendo diferentes efectos dependiendo del tipo de filtro que usemos. Primero, veamos unos ejemplos de fotografías realizadas utilizando filtros. Esta primera fotografía que realicé en la Basílica de la Plaza de Armas de Arequipa, en Perú, es una larga exposición diurna de 3 minutos. ¿3 minutos te preguntarás? Sí, 3 minutos de exposición. O sea, el obturador estuvo abierto durante 3 minutos a plena luz del día. ¿Por qué no se sobreexpuso esta fotografía con tanto tiempo de exposición? Pues resulta que usé delante del objetivo un filtro ND de 13 pasos. ND quiere decir densidad neutra, que viene de su palabra en inglés Neutral Density. Y 13 pasos quiere decir que reduce 13 pasos de luz con solo ponerlo delante de nuestro objetivo. Este filtro ND no es más que un trozo de resina o vidrio oscuro que, como ya mencioné, se pone delante del objetivo y permite la entrada de menos luz al sensor, y que con ello podamos prolongar mucho más nuestras tomas para poder hacer fotografías de larga exposición. ¿Pero para qué queremos alargar el tiempo de exposición?, te preguntarás. En este caso, quería que las nubes del fondo, que al momento de la toma se estaban moviendo rápidamente, mostraran esa sensación de movimiento que yo quería mostrar y que estaba viendo con mis propios ojos, puesto que al ser una larga exposición, lo que está estático en la escena aparece estático en la fotografía, mientras que lo que está en movimiento en la escena dibujará una trayectoria la cual siguió durante esos 3 minutos. Por ello, en esta fotografía vemos las nubes como trazos, que era lo que yo finalmente buscaba. Esta segunda fotografía que realicé en la cascada de Broarfoss, ubicada en Islandia, también es una larga exposición diurna. Ya no tan larga como la anterior, que eran 3 minutos, sino que esta fotografía en particular tiene una exposición de 1/4 de segundo. En ella utilicé un filtro ND completo de 4 pasos para poderla realizar a plena luz del día. La finalidad de hacerla con larga exposición era darle ese dinamismo y esa sensación de movimiento al agua que bajaba de la montaña. Este efecto de agua en movimiento en fotografía lo conocemos como efecto seda y puede ser usado en todo tipo de agua en movimiento, por ejemplo ríos y cascadas. Esta otra fotografía, por ejemplo, la realicé en la cordillera Huayhuash, en Perú. El trekking en esta cordillera es catalogado como uno de los más hermosos de todo el mundo. Si observas con detenimiento, encontrarás que el cielo tiene un tono azulado oscuro que contrasta muy bien con las nubes blancas. Esto lo logré mediante el uso de un filtro polarizador, también conocido como CPL, o del inglés Circular Polarizer o filtro polarizador circular. Este filtro en particular sirve para varias cosas. Dentro de las más importantes son disminuir los reflejos en las superficies como el agua o el vidrio y dar mayor contraste entre el cielo y las nubes, además de incrementar el color en la escena, como en el caso de esta fotografía. Esta otra fotografía, por ejemplo, la realicé en el Parque Nacional Huascarán, en Ancash, Perú. Si observan con detenimiento, la fotografía tiene el cielo más oscuro de lo normal. Esto debido a que es un filtro ND degradado suave
para oscurecer un poco el cielo y así igualar un poco la luz con la escena en el primer plano. Este filtro, que es más oscuro en la parte superior, reduce la cantidad de luz que ingresa al sensor, pero de una manera graduada. Es decir, tiene una parte del filtro que reduce más luz y otra parte del filtro que no reduce pasos de luz. Ya más adelante hablaremos muy bien acerca de este tipo de filtros y les mostraré cómo funciona. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué tipos de filtros existen en fotografía? Resulta que cuando buscamos en internet tipos de filtros en fotografía, nos sale una cantidad abrumadora y enorme de información acerca de filtros. Filtros UV, filtros polarizadores, filtros de colores, filtros para polución nocturna, filtros infrarrojos, filtros de sol, filtros cuadrados, redondos, ND, completos, variables, degradados, inversos, blender y muchísimos más. En realidad nos perderíamos navegando en toda la información que hay en internet. Pero para resumirlo a grandes rasgos, los filtros más usados en fotografía, en especial en fotografía de paisaje, son filtros polarizadores o CPL y los filtros ND o de densidad neutra. De estos dos tipos de filtros hablaremos a profundidad en estos 3 capítulos. Una de las mayores frustraciones que tenemos los fotógrafos de paisajes es que nuestras fotos a veces son faltas de color. ¿Esto por qué pasa? Pues esto se debe fundamentalmente a la forma en que la luz rebota en el suelo y en el resto de los elementos presentes en la escena. La luz rebota siguiendo una serie de ángulos específicos y esto hace que la imagen se capte en el sensor, pierda parte de su color original y parezca sin vida. No obstante, si colocas un filtro polarizador circular o CPL delante de tu objetivo y lo giras hasta un determinado ángulo, este filtro es capaz de eliminar la mayor parte de esta luz reflejada de tu escena. Eso se traducirá en un aumento en la saturación y el contraste de tu fotografía y adicional podrás disminuir o eliminar reflejos de luz en el agua o en vidrios. También, cuando fotografías sujetos distantes, por ejemplo una montaña o un nevado a lo lejos, este filtro polarizador ayuda a reducir la bruma que se genera, dando una mayor claridad y nitidez a la montaña fotografiada. Por ejemplo, en esta fotografía que realicé en Cuba, podemos observar que sin el filtro polarizador en el charco que se forma en el primer plano se reflejan mucho las nubes del cielo. Yo que estaba en la escena al momento de hacer la fotografía pude ver que en el fondo del charco de agua habían unas texturas muy bonitas y llenas de colores muy fuertes, por lo cual decidí poner el filtro polarizador delante de mi objetivo para intentar evitar el reflejo del agua, que se viera mucho mejor el fondo del charco, y lo conseguí. Miren cómo se ve el fondo con sus texturas en la fotografía con el filtro polarizador, y esto sería imposible de conseguir en Photoshop o en cualquier tipo de procesado digital. ¿Cómo se usa el filtro polarizador? Es una muy buena pregunta y en realidad es fácil de responder. Simplemente lo pones al frente de tu objetivo, enroscado o en el portafiltros dependiendo del tipo de filtro que tengas, y lo giras hasta que obtengas el efecto deseado. Para ello debes tener presentes 5 cosas antes de usarlos. 1. Los filtros polarizadores restan pasos de luz, normalmente entre 1 y 2 pasos de luz dependiendo de la marca. Esto lo debes tener muy presente a la hora de calcular la exposición a realizar. Conocer tu propio filtro circular y saber cuántos pasos de luz aproximadamente te reduce te ayudará a saber cómo compensar esa pérdida de luz, bien sea incrementando ISO, tiempo de obturación o por medio de la apertura. 2. El efecto polarizante del filtro varía mucho según la posición del sol y la dirección en la que apunta la cámara. Este efecto es más fuerte si la fuente de luz está lateral a donde está apuntando la cámara. Esto quiere decir que el efecto polarizante es menor si tengo el sol atrás o al frente de mi cámara a la hora de hacer la fotografía. Entonces ya sabes, si quieres que el efecto del filtro polarizador sea máximo, deberás apuntar tu cámara lateral a la fuente de luz, que en el caso de los paisajes sería el sol. 3. Si usas un filtro polarizador junto a un objetivo gran angular, o sea por debajo de los 24 milímetros de distancia focal, probablemente el cielo pueda aparecer no homogéneo, o sea, el cielo aparecerá más oscuro en algunas partes que otras, y esto es muy difícil de corregir en la edición. 4. Un filtro polarizador puede producir un gran viñeteo. ¿Pero qué es el viñeteo? Es la aparición de bordes oscuros y negros en tu fotografía. Esto es más frecuente cuando usas gran angulares. 5. Un filtro polarizador puede hacer desaparecer el arco iris, así que si tu idea es fotografiarlo, no lo uses o gíralo en el momento que vayas a hacer la fotografía hasta que reaparezca.
Estos filtros polarizadores pueden venir de dos formas, circulares y cuadrados. Ambos cumplen igual función y esto lo veremos en una de las clases siguientes. Ya si de marcas de filtros polarizadores hablamos, hay muchísimas en el mercado, siendo las mejores y las más costosas Nisi, Firecrest, Lucroid, B+W, Aida, Lee, y de un poco menos de calidad, pero de menor costo están Cocking, Breakthrough y Stingray. Lo que sí es claro es que un filtro polarizador circular o CPL es un accesorio imprescindible en la mochila de cualquier fotógrafo, sobre todo si le gusta la fotografía de paisaje. Con un filtro de calidad y un poco de práctica puedes conseguir resultados mágicos y espectaculares que descrestén a todos tus familiares y amigos. Por eso mi recomendación es que siempre tengas tu filtro polarizador a la mano. Ahora hablemos de mis filtros favoritos, los filtros ND. Este tipo de filtros básicamente consiste en un trozo de cristal o de resina que tienen como característica ser oscuro. Imagínatelo como si fuesen unos lentes de sol delante de tu objetivo. Su función básicamente es disminuir todo el umbral y todo el espectro de la luz que entra dentro del sensor de tu cámara y con esto poder alargar exposiciones por incluso minutos. ¿Para qué nos sirve alargar los tiempos de exposición? Te doy la bienvenida al maravilloso y poco conocido mundo de la fotografía de larga exposición diurna. Mira una muestra de algunas fotografías que he conseguido con esta técnica. Entonces, retomando, existen diferentes tipos de filtros ND. Los más importantes y comercializados son el filtro ND completo, el filtro ND degradado, tanto suave como duro, el filtro degradado inverso y el filtro ND degradado tipo blender. Como su nombre lo indica, el filtro ND completo viene con una reducción de pasos de luz distribuida de manera simétrica por todo el cristal de la resina. Quiere esto decir que disminuye pasos de luz en la totalidad de la escena, a diferencia de los filtros ND degradados que básicamente, como lo ven en esta imagen, tienen una gradación de abajo hacia arriba, siendo transparentes en la parte de abajo y gradualmente oscureciéndose hacia arriba, siendo en la parte superior donde se reduce la mayor cantidad de pasos de luz. De los filtros degradados existen dos tipos. Los filtros degradados suaves, que se caracterizan por tener una transición suave entre la parte transparente y la oscura, y el filtro ND degradado duro, que como su nombre lo indica, tiene una transición dura entre lo transparente y lo oscuro. Aquí viene la importancia de saber elegir si adquieres un filtro ND degradado suave o duro, lo cual va a depender del tipo de paisaje que hagas la mayor parte del tiempo. Pues si vives cerca al mar, donde hay un horizonte limpio, puedes elegir más fácilmente un filtro ND degradado duro porque esta transición dura se acopla más al horizonte del mar. Pero si no haces muchas fotografías de horizonte limpios, por ejemplo en montañas, deberías escoger un filtro ND degradado suave, pues es más fácil que no se note su transición a la hora de hacer fotografías. Ya si el dinero te alcanza para comprar ambos, perfecto. ¿Para qué sirven los filtros degradados ND? Básicamente, cuando tienes escenas con luces muy difíciles, en especial el amanecer y el atardecer, que es cuando se obtienen los colores más bellos en los paisajes y es donde hay más diferencia entre la luz del primer plano y del fondo. Estos filtros degradados permiten que con una sola toma puedas obtener muchísima información en tu archivo RAW, logrando equilibrar la luz del cielo y la del suelo al disminuir solo parcialmente la luz de la zona más iluminada. Existe otro tipo de filtro ND llamado ND graduado inverso.
Este trae la gradación desde la mitad del filtro hacia arriba, pero al revés del degradado, o sea, lo oscuro en el medio y lo transparente hacia arriba. ¿Pero para qué esto así? Te preguntarás. Pues sirve para cuando realizas fotografías con atardeceres donde se encuentra el sol cerca al horizonte, pues en ese momento requieres disminuir la mayor cantidad de luz hacia el centro del encuadre y no hacia arriba como en los otros atardeceres. También existe un último filtro ND llamado Blender. Básicamente se usa cuando no hay un horizonte muy claro, como por ejemplo en una escena de un bosque, y requieres realizar una disminución gradual de la luz hacia la parte superior de la escena, pero sin que se note la transición. Este es de más difícil consecución en el mercado y no es tan usado ni tan conocido. Estos filtros ND en el mercado normalmente los encuentras con su nombre en inglés así: ND Filter, filtro ND completo; GND Filter, filtro ND graduado, lo hay versión soft o hard o suave o dura; GRND, o sea, filtro graduado reverso o inverso. Para poder realizar los cálculos de la exposición certeramente, necesitas restar la luz con precisión. Es por esto que los fabricantes de los filtros han optado por ofrecer sus filtros basándose en los pasos completos de luz que resta cada uno de ellos. Sé que esto puede ser un poco difícil de entender al principio, pero pon atención a este cuadro. A la izquierda observamos la cantidad de pasos de luz que reduce cada filtro. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4, 5, 6, 8, 9, 10, incluso ahora hay filtros de 13 pasos y de 16 pasos de luz. ¿Esto qué quiere decir? Es la cantidad de pasos de luz que vas a restar de la exposición al poner el filtro elegido en tu objetivo. Algunos fabricantes ofrecen sus filtros no con el número de pasos que reducen, sino con el nombre de ND2, ND4, ND8, ND16, 32, 64, 128, 512 y 1000. Suena muy enredado, pero si observas a la izquierda de este cuadro, verás la relación de cuántos pasos de luz reduce según el que escojas. Por el contrario, otros fabricantes ofrecen sus filtros con el nombre de filtro ND.3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8 hasta 3.0. Nuevamente suena muy enredado, pero si vamos al recuadro de la izquierda podremos hacer la correlación de cuántos pasos de luz te resta cada filtro que escojas. En resumen, cuando quiera yo comprar un filtro ND, digamos por ejemplo un filtro ND de 4 pasos, podría encontrarlo en el mercado como filtro ND completo de 4 pasos o filtro ND16 o filtro ND 1.2. Todos nombres distintos, pero siendo el mismo filtro, un filtro que reduce 4 pasos de luz. Entonces, como sugerencia, tómenle un pantallazo a este recuadro y guárdenlo, pues en el caso en que vayan a comprar sus primeros filtros lo van a necesitar. Ahora, ya que conocemos los diferentes tipos de filtros ND, podremos, cuando estemos frente a un paisaje, elegir el tipo de filtro que quiero usar dependiendo del tipo de efecto que esté buscando. Hagamos un intento. Supongamos que nos encontramos frente a esta escena, un atardecer en la cordillera Huayhuash, en Perú. Vemos que el nevado al fondo se encuentra muy iluminado, pues el sol le está dando de frente, pero el primer plano, que es el agua en movimiento, y la zona de los arbustos está oscura, pues el sol no la está iluminando directamente. Ahora, supongamos que yo quiero hacer esta misma escena, pero con el agua en el primer plano, con un efecto espejo de agua, lo cual conlleva un tiempo de obturación muy largo, y además quiero igualar la diferencia de luz que hay entre el primer plano y el fondo. ¿Qué podría hacer yo allí? Piénsalo un rato. Supongamos que tienes todos los filtros de los que acabamos de hablar en tu bolso. ¿Los usarías para hacer esta toma que estamos proponiendo? Por supuesto, es más, esta toma que planteamos sería imposible de realizar sin el uso de filtros. Ahora veamos cómo la hice yo. Primero, para igualar la luz del nevado con el primer plano, lo que hice fue utilizar un filtro de grado suave de 4 pasos, el cual disminuyó 4 pasos de luz en la zona superior de la imagen, y estos 4 pasos de luz los pude usar incrementando la exposición general 4 pasos. Con ello logré incrementar la luz del primer plano sin afectar la del fondo al usar el filtro de grado oscuro. Luego, para conseguir el efecto espejo de agua que buscaba, adicioné un filtro ND completo de 9 pasos. Así logré incrementar el tiempo de exposición a 30 segundos, obteniendo la siguiente fotografía.
Muy bien, ahora ya sabemos más acerca de los filtros polarizadores y de los filtros ND. En el segundo capítulo de esta serie de 3 capítulos hablaremos acerca de la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué filtros me compro? ¿De qué tamaño? ¿De qué marca? ¿Sistema de portafiltros, anillo adaptador y filtro o filtros redondos? ¿Cuáles son las mejores marcas? ¿Qué debo evaluar para saber si un filtro es de buena calidad? Y en el tercer capítulo de esta serie aprenderemos los tipos de efecto que podemos conseguir al usar los filtros ND y polarizadores, y aprenderemos cómo usar los filtros y calcular los parámetros para una adecuada exposición usando estos mismos filtros. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanilla de avisar cuando haya un video nuevo, y lo más importante, si tienes amigos o familiares a los que creas que este tema les interesa, no dudes en compartirlo. Un saludo.